Yo creo que nos pasa ya por la doctora. Creo. Ya. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Muy bien, vamos a hablar sobre hipertiroidismo. Ya sé que han revisado sobre hipertiroidismo. No están tantos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, tenemos que tomar en cuenta dos términos que parecen iguales, pero son diferentes. Hablan de dos situaciones diferentes, ¿no? La tirotoxicosis es un incremento del estado metabólico y del sistema nervioso que se desarrolla cuando las hormonas tiroideas están elevadas. Entonces, tirotoxicosis nos habla estrictamente de las manifestaciones clínicas de un exceso de hormonas tiroideas. Habla de todas las características del tiroidismo, las manifestaciones clínicas, eso es tirotoxicosis. Y la diferencia con hipertiroidismo es que hipertiroidismo te habla de una hiperfunción de las glándulas que causa tirotoxicosis. Entonces es un exceso de hormonas tiroideas, pero es de origen tiroideo, ¿ya? Parecen las dos iguales, pero no todos los hipertiroidismos van a tener tirotoxicosis, pero no todas las tirotoxicosis van a ser ocasionadas por hipertiroidismo, ¿ya? Está medio raro, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ayudar en el entendimiento. Cuando hablamos de tirotoxicosis, es manifestaciones clínicas de exceso de hormonas tiroideas. El problema es de si hay tirotoxicosis con hipertiroidismo o tirotoxicosis sin hipertiroidismo. En la tirotoxicosis con hipertiroidismo, principalmente son las que son debidas a la glándula tiroidea, digamos anticuerpos estimulantes o las anticuerpos estimulantes. Puede ser tejido tiroideo hiperplásico como en el bocio multinodular, mutaciones activadoras de la TSH. También tenemos las dependientes de la hormona gonadotropina coriónica, que se ve la hiperemesis gravídica, la enfermedad trofoblástica o la producción excesiva de TSH, como en los adenomas hipoficiarios. ¿Okay? Y el tejido tiroideo ectópico funcional, como el estruma ovario, metástasis funcionantes de carcinoma. Y sin hipertiroidismo puede ser de causa endógena o exógena. Por ejemplo, en la exógena, personas, y vamos a encontrarnos un montón, que toman hormonas tiroideas, o sea, no la está produciendo la glándula tiroidea, pero el consumo de las hormonas tiroideas te va a dar toda la clínica. Entonces es una tirotoxicosis. Pero el tejido tiroideo es el cuarto, ¿verdad? Entonces, las hormonas tiroideas, o sea, si yo tomo la levotiroxina en dosis excesiva, no la necesito o estoy en una dosis, voy a provocar una tirotoxicosis, pero es una tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, ¿entienden más o menos lo que es? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, puede ser factífica, hay gente que les gusta simular cierta sintomatología y pasa. Y las endógenas, las tiroiditis subagudas, por ejemplo. En este caso, es una tiroiditis, por ejemplo, la de Kelvin o la subaguda, por ejemplo, una bacteriana, donde causa una inflamación de la glándula tiroides, se eliminan o se liberan fácilmente las hormonas tiroideas, pero no es porque la glándula tiroidea está hiperfuncionando, sino solamente un proceso rápido o una liberación rápida de las hormonas tiroideas. ¿Muy bien? Entonces, ahí están las diferencias. Ahora, una forma de saber si es por hipertiroidismo, toxicosis o no es por hipertiroidismo, es la captación de yodo. Hablábamos de la captación de yodo. El yodo va a aprovechar el receptor zinc de sodio y yodo que se encuentra en la célula folicular. Va a absorberla solo las células foliculares, las células tiroideas.
Entonces, cuando hay una tirotoxicosis donde existe un exceso de la glándula tiroidea, el yodo va a captarla rápido, ¿no? Entonces se va a notar grande. En cambio, cuando es, por ejemplo, una exógena, porque estoy tomando muchas hormonas tiroideas, el yodo radioactivo no va a captarlo. Entonces es una forma indirecta de saber cuál de esas tirotoxicosis es. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Hay que recordar, recuerden siempre que la glándula tiroidea, o sea, tiroides, es el feedback, ¿no? Tenemos el hipotálamo, que son las hormonas liberadoras del TSH, que sería la TRH, que va a la adenohipófisis. En la adenohipófisis, ahí es importante, va a liberar la hormona estimuladora de tirotrofina, TSH. Y la TSH lo que va a hacer es irse a receptores de la célula folicular de la glándula tiroidea que van a hacer que se libere hormonas tiroideas, ¿sí? Esto es importante para que sigamos entendiendo qué es lo que pasa. Una de las principales causas de las tirotoxicosis por hipertiroidismo, o al final del hipertiroidismo, van a ser los fenómenos autoinmunes. En esta conocemos la enfermedad de Graves-Basedow. Pero algo que ustedes han debido escuchar es el término también de la tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo autoinmune. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas dos? Que las dos van a actuar en el receptor de la célula folicular de la glándula tiroidea. Entonces, dependiendo cuál es el anticuerpo, si es un anticuerpo estimulante o es un anticuerpo bloqueante, se va a presentar la enfermedad. Si viene la bloqueadora, la que dice ocupa el espacio del receptor, y no viene la TSH, o sea, ocupa este espacio, no hay una TSH que vaya a estimular. Entonces, esta glándula tiroidea no va a producir hormonas tiroideas. Pero si hay un anticuerpo estimulador, va a ser como que la TSH se tiene que degradar, tiene que haber una regulación. Pero este anticuerpo no permite, no está en esa regulación fisiológica que nosotros hemos visto. Entonces va a la glándula tiroidea y le dice produce, estimula, sin regulación. Y eso va a causar la enfermedad de Graves. En varios libros te hablan de que las enfermedades autoinmunes de hipo o de hipertiroidismo parecen ser lo mismo, solo va detectando el anticuerpo que detecta. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una tirotoxicosis por hipertiroidismo, el hipertiroidismo, vamos a ver que decíamos que la principal causa es la autoinmunitaria. Puede ser por tumores en el tirotropomas o resistencia a hormona de tiroides. O sea, en la hipófisis, en la que se produce la TSH, que aparezca un adenoma productor de tirotropina que produce exceso de hormona tiroidea. Puede ser por mutaciones activadores en el receptor de TSH, adenomas tóxicos. En el caso de hipertiroidismo tenemos el bocio nodular único o el nódulo tóxico o el bocio multinodular. Dos enfermedades donde un nódulo dentro de la glándula tiroide empieza a producir, es una mutación activadora de TSH y empieza a producir. Existencia de tejido ectópico tiroideo, como el estruma ovario, o sea, que en el ovario haya células foliculares que también producen y no están reguladas por el eje hipotálamo, ¿ya? Tejido hiperplásico autónomo, lo que les decía, el bocio multinodular, no respeta, produzco, no obedezco a nadie y sigo produciendo hormonas. Y la estimulación anómala del receptor de TSH de tirotoxicosis del embarazo por la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, es interesante de la hormona gonadotropina coriónica porque esta va a actuar en el receptor. O sea, la TSH y la hormona gonadotropina coriónica son casi iguales, tienen una bastante similitud molecular, en la cual la diferencia es la acción. La hormona gonadotropina coriónica no es tan fuerte como la TSH, pero estimula, va al receptor, va a la glándula tiroidea, estimulo, produzco hormonas tiroideas. Entonces, la gonadotropina coriónica, eso. Luego tenemos la tiroidicosis sin hipertiroidismo, que hemos dicho, la liberación de hormonas almacenadas, que por alguna situación
hay un fenómeno inflamatorio o destructivo, provoca una liberación. Incluso, aparte de las tiroiditis autoinmunitarias, las subagudas, las virales, puede ser incluso un traumatismo que puede llevar a una liberación excesiva, compresión, por ejemplo, de la glándula tiroides. Y lo que hablábamos de la ingesta excesiva de hormonas tiroideas, como la tirotoxicosis facticia o exógena. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es todo lo contrario a lo del hipotiroidismo, ¿no? En este caso hay pérdida de cabello. Lo más característico creo que es en la parte neurológica y psíquica, el comportamiento, porque estos pacientes son nerviosos y agitados. ¿Cómo los notamos? Por ejemplo, un paciente hipertiroideo a la simple vista acá no lo tenemos, ¿ya? Porque ustedes se quedan quietos, ellos no. Ellos se mantienen en constante movimiento, no pueden encontrar una tranquilidad, siempre están nerviosos, asustados. Uno les hace asustar y están ahí, lloran fácilmente, tienen una alteración emocional, donde fácilmente pueden ser gruñones, uno los regaña y después se ponen a llorar, una inestabilidad emocional, ¿no? El bocio sí está presente, pero esta es una característica, si tiene hipertiroidismo y bocio, es casi seguro que es una enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Luego tienen intolerancia al calor, porque hablábamos con el grupo que me tocaba en la mañana, es que estos pacientes son, digamos ahorita, estamos a una temperatura ambiente, no estamos regularmente abrigados, pero los hipertiroideos no, ellos se quitan la ropa, están con polera, pasa a las 10 de la noche y todos estamos abrigados y ellos siguen con la polera, tienen esa sensación de una calor mayor. Luego tenemos la hipertensión arterial sistólica, el temblor, el tremor de las manos se le llama, donde uno levanta las manos y les hace abrir y empiezan a temblar, ¿no? Todo el tiempo. Entonces uno les trata de quitar y siguen temblando. La taquicardia, yo siempre les comento a todos sus compañeros que alguna vez a mí me ha tocado ver un adolescente su frecuencia basal de cardíaca era entre 80, 90 y él estaba con 160 en periodos de reposo. Esta taquicardia te va a hacer tener la sensación de palpitaciones. ¿Cómo se define en el paciente? Las palpitaciones como que el corazón se te quiere salir, ¿no? Alguna vez muchas mamás vienen y dicen, es que mi hijo tiene fiebre. Imagínense que en la fiebre, o sea, incrementa el metabolismo basal y eso aumenta la frecuencia cardíaca de una persona que no tiene hipertiroidismo, o sea, de 80 va a subir a 110 con taquicardia, ¿no? Pero si tiene hipertiroidismo, la fiebre va a aumentar y va a subir hasta 150, 160, entonces la mamá se da cuenta en personas delgadas que el corazón está latiendo más rápido, quiere salir. Y como esa frecuencia cardíaca, o sea, es un corazón que empieza a latir muy rápido, no hace las funciones completas y ahí va la sensación de falta de aire, de cansancio que van a tener estos pacientes. Estos pacientes son muy hiperactivos, ¿no? Pero si uno le hace subir las gradas se va a cansar porque el corazón va a querer aumentar la frecuencia cardíaca y esto va a tener la sensación, la palpitación, se cansa rápido y quiere descansar, ¿ok? Luego de eso tenemos el pulso, el saltón, hay arritmias supraventriculares, creo que está en otra de un 20% de la población adulta. Cuando uno toca la piel, siempre está caliente. La diferencia con el hipotiroideo lo tocas y está frío. No importa la temperatura que haga, no importa que esté abrigado, pero las extremidades superiores e inferiores siempre están frías y secas, como escamosas. En ellos la piel es caliente, están calientitos, aunque estén desabrigados, aunque esté haciendo frío, siempre están calientes y tienen las manos generalmente están más húmedas, ¿no? Esa es la piel o sudorosa. Piel húmeda. Y hay alteraciones cuando son adultos, en mujeres, metrorragias, en el varón disminución del líbido, impotencia, infertilidad. Tienen diarreas, pero no crean que son las diarreas que nosotros conocemos, son periodos donde la frecuencia evacuatoria va aumentando, o sea, pueden estar acostumbrados a hacer 3, 4 veces en un solo día y evacuaciones de consistencia normal. O que tengan cada semana uno o 2 días que está un poquito más líquida la consistencia y después vaya mejorando. Entonces es como síntomas bien suavecitos, bien delicados que hacen difícil el diagnóstico. Los ROT, los reflejos osteoteminosos van a estar incrementados, o sea, si alguna vez ustedes tienen problemas para identificar los ROTs, o sea, en el hipotiroideo parece como si no supieran, ¿no? Le haces y no funciona. En cambio, en el hipertiroidismo tocas y
el reflejo ya está ahí de arriba, ¿no? Tienen debilidad, hay una alteración del cloropotasio, de sodio y potasio, perdón, y también el tema de la taquicardia, que hace que tengan un llenado, no, ¿qué hora es? 12:26. Ya, no, bueno. Entonces, el corazón no bombea adecuadamente, ¿ya? Y cuando hace una actividad física, no llega, entonces se cansa. Entonces, hacer subir a un hipertiroidemo 3 pisos, no, se va a cansar, va a tener dificultades. Entonces, es activo, no es lento, es rápido, pero no puede completar las tareas comunes. Empiezan a caminar un rato por la calle y ya les cuesta pesar. Entonces, esa alteración es lo que más les hace buscar la consulta médica. Tienen osteoporosis, hay mixedema pretibial, que es característico también de la enfermedad de Graves, y pérdida de peso, o sea, tienen mucha hambre, comen mucho, esa es una característica, pero nunca ganan peso, siempre están flacos, o incluso el paciente ya nota que ha perdido peso de 2 a 4 kilos, de pronto estaba en un peso normal, baja de peso, y cuando uno le pregunta y le dice, ¿por qué estás bajando de peso? O sea, no es por dieta, no es por ejercicio, simplemente, aunque come más, sigue perdiendo porque el metabolismo basal está incrementado. Los pacientes de hipertiroidismo entran en la clasificación psiquiátrica de los trastornos maníacos, depresivos. De pronto están súper emocionados, gritan, felices, eufóricos, caen y se ponen tristes, llorones, pero de un segundo para otro vuelven a estar felices, ¿no? Son interesantes estos pacientes. Entonces, de los hipertiroidismos con tirotoxicosis, vamos a ver que la más frecuente es la enfermedad de Graves. Se presenta en un 60-80%, ustedes han visto que tiene origen autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, y en este caso hay anticuerpos del receptor TSH, le llamamos. También en sus libros van a estar como TRAPS o los TSI, ¿no? Es lo mismo. Esto es lo que les mostraba en la anterior figurita, anticuerpos que estimulan al receptor de la TSH. ¿Qué van a causar? Una producción de hormonas tiroideas, hiperplasia de folículos tiroideos. ¿Qué es lo importante? La triada, ¿no? La triada de enfermedad de Graves. Que tengan bocio, exoptalmos y mixedema. Van a tener, o sea, hipertiroidismo, tienen todos los datos de una tirotoxicosis, pero si tienen bocio y exoptalmo y mixedema, eso es Graves, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Es más común en mujeres, todas las enfermedades autoinmunitarias es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Los fumadores se ha constituido en un factor predisponente, la presentación es de 40 a 50 años. Dato interesante, en el siglo XIX, o sea, Basedow, por eso se llama enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? O sea, Basedow era un médico y Graves era otro médico. Los dos han hecho un reporte independiente, o sea, eran dos médicos que no se conocían y hacen una publicación en una revista médica donde hablaban de pacientes que tenían síntomas y signos de tirotoxicosis, había inflamación de la glándula tiroidea del bocio y el exoptalmos, ¿ok? Los dos lo han hecho juntos, por eso es que se llama la enfermedad de Graves-Basedow. Pero para fines generales es como que gana más el Graves a nivel internacional, pero en Europa la conocen más como enfermedad de Basedow, ¿no? Entonces tienen que apresurarse cuando presentan un artículo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema principal acá en la enfermedad autoinmune? Es un proceso donde hay una alteración de la clonación de los linfocitos T, que no sabemos exactamente por qué, solo sabemos que los fumadores tienen mayor riesgo, hay una base genética, y eso es lo malo de las enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? O sea, no sabemos la causa, el detonante, pero sabemos que existe. Y empieza a liberar a los anticuerpos, a los TRAP, a los estimulantes de la TSH, los cuales van a ir directamente a la glándula tiroidea y van a estimular la síntesis. Toda la síntesis que ustedes han visto, el almacenamiento de las hormonas tiroideas, es adelantado por estas hormonas y no tienen la regulación del eje hipotálamo hipofisiario. Un resumen de lo que pasa es una infiltración linfocítica con anormalidad de linfocitos T. Entonces los linfocitos T van, se vuelven locos y llevan a la liberación de los TRAP. Van a causar liberación de inflamación local, remodelación tisular, liberación de citocinas, la desregulación de las células beta, que es lo que nos interesa, y las células beta es la que van a producir los anticuerpos
y esos anticuerpos nos van a causar toda la sintomatología del hipertiroidismo. Y bueno, los síntomas, ¿no? Tenemos los exoftalmos, perdón que utilice, pero siempre utilizo el ejemplo que nuestro ministro Romero, ese es exoftalmos. Se va midiendo, o sea, normalmente nosotros cuando dormimos con los ojos cerrados. El globo ocular tiene la capacidad, el párpado, de cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque pues, también los ojos es como un órgano que necesita bastante hidratación. Parpadeamos frecuentemente por esa razón. Si tuviéramos un problema de parpadeo, lo que más característica es resequedad, entonces tendremos, cuando son ojos resecos, damos glándulas, lágrimas artificiales, ¿verdad? En el exoftalmos hay una protrusión, hay una inflamación del tejido adiposo retroocular, y entonces hace como una hipertrofia, hiperplasia. No es que el ojo crece, sino que esa cantidad de tejido adiposo lo empuja hacia afuera, ¿sí? Y el problema es que cuando dormimos, como está hacia adelante, hay una retracción palpebral que no deja cerrar los ojos. Entonces, estas personas se quejan de muchas afecciones oculares, principalmente debido a resequedad, porque no pueden cerrar los ojos. El parpadeo no completa el tema de hidratación que estamos hechos de este párpado, ¿no? En el exoftalmos puede ser muy severo y causar lesiones permanentes del ojo. Es muy difícil. Algo interesante, les decía, del ministro Romero, es que siempre he considerado que él tiene hipertiroidismo, ha sido tratado. Cuando tenemos exoftalmos no se resuelve. O sea, ustedes van a ver al paciente con exoftalmos, va a seguir toda la vida. Pero podemos detener para evitar casos más graves, donde a veces los ojos salen, ¿no? O sea, es decir, en niños no es muy frecuente, pero por ejemplo en ellos no se nota tanto, porque como su cabecita va creciendo, el ojo parece solamente de una persona que tiene ojos grandes y nada más. Pero en adultos que no va creciendo, ese exoftalmo se nota mucho más, ¿ok? El bocio, que nosotros podemos ver viable, luego tenemos el mixedema pretibial, es como una piel gruesa. Vi una imagen más grotesca, como de una piel de elefante, pero no la puse, y alteraciones en las uñas de los dedos gruesos. Entonces, en todos estos pacientes, vamos a tener toda la sintomatología de un hipertiroidismo, o sea, todas las características que hemos dicho del nerviosismo, la intolerancia al calor, la pérdida del peso, la diarrea, alteración, todo eso se va a presentar en todos los gremios. El bocio se presenta como segundo signo, ¿no? O sea, pues les decía. Luego se presentan los exoftalmos u orbitopatías. Luego hay a veces hipotiroidismo, pues les digo, es bien interesante el tema de los anticuerpos. Van a presentar dermopatía y acropatía. Algo interesante que tal vez sí me gusta hablar mucho en el tema de endocrinología pediátrica, es que cuando los pacientes tienen esta enfermedad, esta base genética o inmunitaria, puede, digamos, la mujer en su juventud haberse enfermado, colocarle el yodo radioactivo, mejorar su tratamiento, pero una vez que se embarace, los anticuerpos están ahí, la enfermedad está ahí. Entonces, esta enfermedad, cuando ya está embarazada, puede activarse o pasar los anticuerpos transplacentarios y causar un hipertiroidismo neonatal, un hipertiroidismo fetal. De ahí es tan importante los antecedentes perinatales o los antecedentes que ustedes hacen en gineco, ¿verdad? Todo lo que hacemos en medicina siempre tiene un porqué, tiene una razón, y cuando no la cumplimos no funciona. Por ejemplo, cuando ustedes noten ginecología y tengan que hacer los antecedentes, hay una parte que dice enfermedades anteriores. La mamá dice, estoy bien, estoy sana, pero cuando sabemos buscar, por ahí tiene un hipertiroidismo y ya vamos a saber que el bebé puede llegar a tener ese hipertiroidismo fetal. ¿Listo? Los anticuerpos antitiroideos son 3, ¿sí? Es el anticuerpo antiperoxidasa, el TPO, el anticuerpo antitiroglobulina y los famosos TRAC, ¿no? En los anticuerpos antitiroideos son anticuerpos dirigidos contra la peroxidasa tiroidea. ¿Dónde hemos visto esta enzima? ¿Se acuerdan? ¿Dónde la vieron? En la oxidación, exacto, de la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando existe una alteración, estás hablando de la célula folicular. Hay un daño en el tirocito, si hay estos anticuerpos. Entonces, está presente en el 90% de las tiroiditis autoinmunitarias. ¿Cuáles son las tiroiditis autoinmunitarias? Puede ser Hashimoto, puede ser enfermedad de Graves.
Más frecuente en las de Hashimoto, se elevan más, ¿ok? Los anticuerpos antitiroglobulina no te dicen nada, te habla de marcadores de autoinmunidad y daño de tiroides y afectan la cuantificación de tiroglobulina. Esta más que todo la utilizamos para el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, ¿no? Cuando le haces tiroidectomía total y quieres ver como ya le he quitado toda la glándula tiroidea, el único lugar donde se va a producir tiroglobulina es en... ¿Dónde se produce la tiroglobulina? ¿Dónde está? En la glándula tiroidea. No hay otro lugar. Entonces, si yo hago una tiroidectomía total, no tiene que haber tiroglobulina, a menos que haya células metastásicas, células foliculares que van a producir la tiroglobulina. Es una forma para nosotros de evaluar si una persona tiene cáncer de tiroides o persiste con metástasis, es medir la tiroglobulina. Y ahí entran los anticuerpos antitiroglobulina para hacer el seguimiento. Entre las dos nos ayuda. Y luego tenemos los famosos TRAC, ¿no? Estos que son como estimulantes o inhibitorios. Se puede medir por radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia y vamos a ver si son estimuladores o inhibidores, lo que les mencionaba anteriormente. Pero esto para que conozcan, 3 anticuerpos para nosotros. Luego tenemos, bueno, esta es la enfermedad de Graves, le decía la forma como se ve en el exoptalmos, es un exceso de glucosaminoglicanos, edema, una inflamación de los músculos extraoculares, como que van empujando, les digo, desde atrás. No es que el ojo crece, solo se empuja hacia adelante. Y hay aumento del tejido conectivo orbital y grasa. Otras causas de hipertiroidismo van a ser el nódulo tóxico o adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. En el nódulo tóxico, o sea, solo es un nódulo con una secreción autónoma de hormonas tiroideas que no obedece a nuestra regulación fisiológica del eje hipotálamo hipófisis tiroides, y esta es independiente. Cuando lo vemos por gammagrafía se llama el famoso nódulo caliente, o sea, de pronto ustedes van a ver en la gammagrafía todo es de color negrito con puntitos verdes, pero el nódulo caliente es rojo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es una función de una partecita pequeña que produce muchas hormonas tiroideas, que está haciendo la síntesis, la captación de yodo, la producción de las hormonas. ¿Ok? Es bueno, o sea, no va a ser maligno, no va a tener metástasis, pero causa tirotoxicosis. Y la tirotoxicosis va a causar una alteración en la calidad de vida del paciente. Créanme, a nadie nos gustaría ser hipertiroideos, es muy molestoso. Por ejemplo, cuando quieren ir a la escuela, a la universidad, tratar de entender o leer un artículo con hipertiroidismo no los va a dejar porque se van a distraer, se van a olvidar, no van a entender, entonces es muy complejo el hipertiroidismo. Luego tenemos el bocio multinodular tóxico, lo mismo que el nódulo, pero la diferencia es que son múltiples, ¿no? Muchos nódulos, donde hay uno o varios autónomas que producen la hormona tiroidea. En estas son mutaciones somáticas y lo más frecuente es en personas mayores de 55 años y en mujeres. Generalmente para determinar si es un Graves Basedow o son nódulos utilizamos la gammagrafía y los anticuerpos. En el bocio multinodular se lo ve así y en la imagen de la gammagrafía vamos a ver la imagen de la izquierda, como más pintado, ¿no? Nada más que esta no es de colores. Así, miren. Entonces nosotros vamos a ver, estos son los nódulos calientes. O sea, vemos la glándula tiroidea formada, es un bocio, no tiene la imagen de mariposita, pero este es un nódulo independiente, muy productor de hormonas tiroideas. Por eso se llaman los nódulos calientes. Y luego cuando no produce, no se ve de color, entonces lo llamamos nódulos fríos. Y lo que les decía, del hipertiroidismo por hormona gonadotropina coriónica, entonces hay que recordar que la hormona gonadotropina coriónica y la TSH tienen una similitud, principalmente es en la subunidad alfa, ¿ya? Y están muy relacionadas durante el primer trimestre del embarazo. Recuerden que la hormona gonadotropina coriónica se eleva en el primer trimestre. Entonces, esta va a ir a unirse al receptor de la TSH que se encuentra en la glándula tiroidea y le va a decir produce más hormona tiroidea. Dato interesante es que esto es precisamente hecho para que la mujer gestante llegue a cursar un hipertiroidismo subclínico. O sea, las mujeres gestantes tienen hipertiroidismo. Si ustedes se van a, bueno, nos rota en ginecología,
hablábamos de que son mujeres que tienen intolerancia al calor, se sienten más calientes, siempre van a ver a las mujeres embarazadas como más desabrigadas, ¿no? La friolenta se va a volver ya más calientita, la frecuencia cardíaca va a subir en un 10 a 20% del latido basal, y esto es como algo del hipertiroidismo, la poliuria, el tema del vaciamiento gástrico. Ustedes recuerden que en el hipertiroidismo come mucho, ¿sí? Pero se vacía rápido, por eso tiene diarrea. Entonces, cuando es una mujer embarazada, come mucho. O sea, si uno está embarazada, come una cantidad de plato, estás embarazada, te da muchísima hambre, pero el estómago funciona más rápido. Y todo eso es por el hipertiroidismo subclínico que la somete la hormona gonadotropina coriónica para mantener el embarazo. Come más las mujeres embarazadas porque necesitan más alimentos, más nutrientes. ¿Ok? Es interesante, ¿no? Y va a disminuir los niveles de TSH sérica. Entonces, tiene efectos de la retroalimentación negativa. Solo tiene que ser un subclínico, suavecito hipertiroidismo, no uno completo, porque si fuera grande estaría más en abortos. Entonces hay muchas mujeres que tienen historia clínica de abortos recurrentes y la causa puede ser un hipertiroidismo. Y luego tenemos lo del tejido ectópico, lo que les decía, de metástasis funcionantes de cáncer diferencial de tiroides y el estoma ovárico, ¿no? Teratoma ovárico productor. Es raro, pero se encuentra. Perdón. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sospecho que tiene hipertiroidismo. Tengo toda la clínica. Tengo que medir las hormonas tiroideas y la TSH. Ahora, en el feedback recordamos que la TSH regula. Ahora, ¿cómo creen que sería el perfil tiroideo de un paciente con enfermedad de Graves? ¿Cómo debería estar las hormonas tiroideas? Vamos, sin miedo. Las hormonas tiroideas. No tengan miedo. Hormonas tiroideas. Exacto. El hipertiroidismo, las hormonas tiroideas están incrementadas. ¿Cómo tiene que reaccionar en el feedback, en la retroalimentación, la TSH? Tiene que estar disminuida. Entonces, cuando está el feedback, lo normal, decimos, esto es un problema de la glándula tiroidea, o sea, es un Graves-Basedow, ¿no? Porque la enfermedad de Graves-Basedow es un hipertiroidismo primario, ¿sí? Si fuera un hipertiroidismo central, que puede pasar, es muy raro, pero puede pasar, ¿cómo creen que sería el perfil tiroideo? TSH normal o aumentada. No hay respuesta. La TSH no funciona, pero las hormonas tiroideas están incrementadas, ¿sí? Entonces, cuando sospechamos de un hipertiroidismo, lo más importante, tengo la sospecha, hago perfil tiroideo, ¿sí? Para evaluar el perfil tiroideo necesitamos mínimo TSH y T4 libre, mínimo, ¿no? A mí me mandan a veces en la consulta pacientes con solo TSH o T4. No puedes evaluar todo el contexto porque hay muchas enfermedades. Si están normal las dos, es un hipertiroidismo excluido. O sea, a veces está ansiosa, está nerviosa, está estresada, o sea, hay muchas causas, ¿verdad? Si está baja la TSH y normal la T4 libre, entonces nosotros tenemos que medir a la T3 total. Generalmente, para establecer la evaluación de la tiroides, les decía que nos falta solo dos, ¿no? Con TSH y T4 libre es suficiente. Pero cuando tienes la duda, la que te va a ayudar a marcar la diferencia diagnóstico son las hormonas tiroideas totales, la T3 o la T4, ¿sí? Y de aquí podemos hablar del hipertiroidismo subclínico. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen una TSH discretamente suprimida, como el 0.05, digamos, y una T4 libre en 2, ¿no? O sea, el valor normal es 1.4, pero está un poquito elevada. Entonces dices, pues es un hipertiroidismo subclínico. La TSH está normal, pero la hormona tiroidea está dentro del control, ¿sí? Luego, si es que está alta la T3, entonces dices, la TSH está baja, la T4 libre está alta y la T3 está alta, ese es confirmado también de un hipertiroidismo. Nosotros tenemos que diferenciar si es una enfermedad de Graves, si es un nódulo tóxico, si no tiene enfermedad tiroidea, si es un hipertiroidismo gestacional, si es un cáncer de tiroides. Entonces te ayuda mucho el perfil tiroideo. Pero lo más importante es que quiero que recuerden el perfil tiroideo de una enfermedad de Graves, ¿no? Y lo más, después de que hacemos, digamos, o sea, tengo un paciente hipertiroideo, el perfil tiroideo me lo corrobora, la clínica también.
también. Entonces, es ideal, si es que tiene bocio, y uno de sus compañeros me preguntaba en la mañana, ¿cuáles son las indicaciones de bocio en la tiroides? Es mejor hacerlo, siempre, ¿no? Porque, pues, digamos, en un hipertiroidismo, enfermedad de Graves, bocio, un nódulo tóxico o un bocio multinodular. Entonces, eso me va a ayudar mucho. Y en esta ecografía nos muestra, generalmente, ¿cómo te muestran en un Graves? En un Graves, todo el parénquima es homogéneo. Aquí ustedes no ven nódulos, está incrementado, pero todo en uno. Y hay bastante vascularización. Algo interesante de los Graves es que tienen bocios, o sea, y recuerden que uno de los órganos más perfundidos es la glándula tiroidea. Entonces, cuando hay bocio y necesita mucha sangre para pasar todas las hormonas, entonces este bocio se vuelve caliente. E inclusive, en la literatura en semiología te dicen que si tú pones el estetoscopio en el bocio, puedes llegar a escuchar el soplo, porque la perfusión es muy importante, ¿no? Entonces, en esta imagen, este es un ecodoppler donde muestra la vascularización, entonces todo está vascularizado. Una característica también de los Graves en la ecografía es la vascularización incrementada y una tiroiditis linfocítica. Entonces le hacemos el perfil, recuerden, TSH suprimida, T4 libre elevada, T3 libre elevada, la T3 y la T4 totales también elevadas. Eso hace la característica del hipertiroidismo. Cuando tenemos hipertiroidismo, pues lo ideal es hacerle una ecografía para descartar las otras causas, pero también hay que hacer los anticuerpos. Por ahí es un Graves, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver. La medición de anticuerpos del receptor, los TRAPS son muy importantes. Podemos pedirle la anti-TPO y antitiroglobulina, aunque estos no son tan específicos, pero nos ayudan. Y el tratamiento. El tratamiento del hipertiroidismo es muy importante, inclusive dependiendo de la edad. Por ejemplo, vean a una persona de 90 años que no pueda dormir solo porque el corazón a veces late tan rápido que no les deja dormir. Esa sensación de peligro constante, como si fueran conejitos asustados todo el tiempo, donde el corazón late, eso es un hipertiroidismo. Entonces, no les gusta esa sensación, disminuye la calidad de vida, siempre son nerviosos, se olvidan fácilmente las cosas. Entonces, alguna vez conocí pacientes que han perdido el trabajo porque no podían mantener, o sea, cuidar a un niño, una era niñera y no podía mantener su trabajo porque tenía hipertiroidismo, siempre asustada, nerviosa, el niño hacía algo y exageraba, los ojos le asustaban al pequeño, entonces perdía, no podía conseguir trabajo, no podía mantener si lo conseguía, y la sensación siempre de que el corazón se te quiera salir no hay. Entonces, lo ideal en un hipertiroidismo es el reposo. Los beta bloqueantes y ansiolíticos te ayudan, pero es un manejo sintomático, ¿no? Para disminuir la sensación de las palpitaciones, ese estrés. Pero el tratamiento específico van a ser los antitiroideos, el yodo radioactivo y el corregir más desórdenes médicos. Los beta bloqueadores, principalmente utilizamos el propanolol, es muy bueno, te ayuda, pero solo te ayuda, hace un pequeño efecto además de lo ansiolítico en disminuir la conversión de T4 a T3, pero es bien suavecito, no nos ayuda como tratamiento, solo es sintomático. Y los medicamentos antitiroideos, yodo y cirugía. Entonces, del tratamiento, estos son los pros y los contras de los medicamentos. Es que lo que pasa es que ninguno de los 3 medicamentos te funciona. Si tomamos medicamentos, no es que te va a curar, sino tienes que hacer un tratamiento diario, donde tienes que hacerte controles periódicos y asumir las reacciones adversas de los medicamentos. En este caso, de estos antitiroideos, estamos hablando del metimazol y el propiltiuracilo, que ninguno es un santo, tienen muchos efectos adversos, pero que le proponemos al paciente. Y tal vez el tratamiento va a ser largo, 2 años, por ejemplo, lo mínimo en pediatría, 1 año en adultos. Incluso hay una serie japonesa que te describe que los pacientes hipertiroideos han seguido 40 años con el mismo tratamiento. Entonces, es un tratamiento largo, no hay una respuesta corta, ¿sí? Pero si no funciona el paciente incumple el tratamiento, no le llegamos a los valores, vamos al yodo radioactivo. ¿Qué es el yodo radioactivo? Es dar una cantidad de yodo, como su nombre dice, radioactivo, para causar apoptosis de las mismas células foliculares. Ataco el origen, ¿verdad? O sea, si no hay glándula tiroidea, ¿quién produce las hormonas tiroideas?
El problema es que la gran parte de estos pacientes van a llegarse a tener hipotiroidismo hipermanente. Entonces, es más fácil manejar un hipotiroidismo que un hiper. Los hiper son siempre muy locos, una evolución tórpida y no podemos dominarlo, no podemos saber cuándo se bien o cuándo mal. En cambio, los hipos son más fáciles de manejar, pero lo que vamos a hacer es seguir a un paciente toda la vida con medicamentos. O sea, tiene un pro, tiene un contra. Y luego está la cirugía. Si no funciona el iodo radiactivo o no le puedo dar por alguna razón, quitar la glándula tiroidea también es otra opción. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la tiroidectomía es una cirugía mayor, con efectos adversos y que puede llegar a tener en su vida secuelas posteriores. Por ejemplo, el hipotiroidismo va a estar de plano porque no tiene glándula tiroidea. Y 2, puede tener un hipopara que lo va a hacer dependiente de calcio y de vitamina D, con hipocalcemias intermitentes. Entonces, ninguna de las 3 son buenas, ¿no? Pero es que sí son las 3 las que tenemos que utilizar para mejorar estos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando al hipertiroidismo lo dejas? Puede tener hormonas tipo tormenta tiroidea. ¿Por qué se llama tormenta tiroidea? Porque su nombre es una tormenta. Es alteraciones principalmente cardiovasculares, en las cuales las hormonas tiroideas están elevadas, hay una alteración de la TSH. Recordemos que las hormonas tiroideas intervienen en la síntesis de las enzimas hepáticas y en el perfil lipídico. Entonces, mucha hormona tiroidea va a alterar las pruebas de función hepática, hay alteraciones hay una hemoconcentración, leucocitosis, o sea, todos los síntomas, pero aumentadas a 10. Esa es una tormenta. Y son feas, estos pacientes van directamente a terapia. El manejo es complicado, les hacemos el ABC, les damos propiltiuracilo, les damos metimazol, pero es que tarda, ¿no? O sea, no es, digamos, en un paciente hipertiroideo, yo le voy a dar los medicamentos, no voy a ver el efecto al día siguiente, voy a ver el efecto, será en 1 mes, 2 meses. En cambio, en esta tormenta tengo que actuar rápido, pero no puedo hacerlo, entonces aumentamos la dosis. El metimazol normalmente damos a 5 a 10, pero lo dividimos en 3 dosis, pero no va a ser que demos rápido. Entonces podemos utilizar el Lugol, es yodo. Le das un exceso de yodo y es algo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué doy yodo a un paciente hipertiroideo? Lo que pasa es que lo sobresaturas a la glándula tiroidea, haces un fenómeno donde se bloquea la glándula y no produce hormonas tiroideas porque lo has bloqueado con tanto yodo, es un exceso. Entonces utilizamos Lugol, utilizamos el propanolol a grandes dosis y tratamos de revertir los disturbios sistémicos. Por ejemplo, si tiene fiebre, en un hipertiroidismo era complejo, pero en un paciente con tormenta es mucho más complejo, entonces tienes que utilizar, no puede subir su temperatura. La insuficiencia cardíaca, la taquicardia supraventricular, también tratamos de revertirlas y puede llegar a tener una insuficiencia adrenal que es mucho más compleja. Y bueno, eso sería todo.